La primera vez que mi sombra se movió antes que yo, no sentí miedo. Sentí vergüenza. Estaba solo de pie frente al altar vacío cuando las velas ya se habían apagado y el incienso era apenas un recuerdo en el aire. Había rezado como siempre, con la espalda recta, los labios secos, el cuerpo disciplinado. Pero aquella noche algo se retrasó, y luego se adelantó. Mi sombra no siguió mi gesto. Lo anticipó. Se inclinó antes que yo. Se estiró con una lentitud que mi cuerpo jamás se había permitido. Pensé que era cansancio. Pensé que era pecado. Pensé que Dios estaba probando mi atención. Pero cuando di un paso atrás, ella permaneció allí, pegada al suelo frío, más larga, más curva, casi elegante. No tenía rostro y aún así sentí que me miraba. Tragué saliva. El silencio de la iglesia se volvió espeso, íntimo, como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible entre Dios y yo. Y entonces lo sentí, no fue un toque ni un susurro, fue una presión leve en el pecho. Una presencia que no empujaba, pero tampoco se retiraba. Mi sombra parecía respirar. Recordé todo lo que me enseñaron, que el cuerpo traiciona, que el deseo confunde, que la luz siempre manda. Pero esa noche la luz me dejó solo, y la oscuridad se quedó conmigo. Cuando finalmente me atreví a mover el pie, mi sombra se deslizó primero. Como si supiera a dónde quería ir. Como si conociera un camino que yo llevaba años evitando. Y por primera vez en mucho tiempo, dudé de algo que jamás había cuestionado. Tal vez no era mi fe lo que me observaba desde el suelo. Tal vez era la parte de mí que nunca se atrevió a mirar al cielo. Esa noche no dormí. No porque tuviera miedo, sino porque mi cuerpo no sabía en qué posición rezar. Me acosté boca arriba, como me enseñaron, con las manos cruzadas sobre el pecho. Cerré los ojos y repetí las palabras correctas, las de siempre. Pero algo estaba fuera de lugar. El silencio ya no era vacío. Era atento. La sombra volvió. No la vi entrar. Simplemente estaba allí apoyada en la pared, estirada con una calma insolente. No se movía, pero la sentía cerca, demasiado cerca, como si hubiera aprendido la distancia exacta para no tocarme, y aún así afectarme. Mi respiración cambió. No fue deseo. Fue reconocimiento. Intenté ignorarla. Me concentré en la voz que siempre busqué, la de Dios, clara, firme, incorruptible. Pero esa voz no llegó. En su lugar, sentí el pulso en mis muñecas, el calor bajo la piel, la memoria de sensaciones que había jurado no necesitar. La sombra se inclinó un poco. No como una amenaza. Como una pregunta. ¿Y si el cuerpo también escucha?, pensé, y me odié por pensarlo. Siempre me dijeron que el cuerpo miente. Que exagera. Que arrastra. Pero esa noche no me empujó a nada. Solo permaneció. Como si esperara que yo fuera honesto por primera vez. Sudé. No de culpa. De claridad. Entendí algo que nunca me habían dicho en voz alta. Tal vez Dios no hablaba a través del cuerpo. Pero tampoco lo había condenado al silencio. Cuando abrí los ojos, la sombra ya no estaba en la pared. Estaba más cerca del borde de la cama. Y yo no me moví. No porque no pudiera, sino porque una parte de mí quería escuchar lo que venía después. Nadie me enseñó a rezar con el pulso acelerado. Nadie me dijo qué hacer cuando el silencio empieza a latir. Aquella madrugada me arrodillé en el suelo frío como siempre. La espalda recta. La cabeza baja. El gesto correcto. Pero algo había cambiado, ya no rezaba para ser escuchado, rezaba para no escucharme. La sombra apareció detrás de mí. No la vi. La supe. La sentí alinearse con mi postura, imitar mi inclinación, copiar mi respiración. Era un espejo sin rostro, pero con intención.
Cuando junté las manos, ella también lo hizo. Cuando bajé la cabeza, ella la bajó un segundo después. No antes. No después. Con respeto. Eso me desarmó. Porque la tentación no suele ser paciente. Y esa paciencia parecía devoción. Cerré los ojos con más fuerza. Pronuncié las palabras sagradas como un escudo. Pero algo tembló en mi voz. No era pecado lo que sentía. Era cercanía. Una cercanía que no exigía nada. La sombra se acercó un poco más. No me tocó. Jamás lo hizo. Pero su presencia hacía que cada centímetro de mi piel se volviera consciente de sí mismo. Como si mi cuerpo por primera vez supiera que estaba incluido en la oración. Pensé algo que nunca me habría atrevido a decir en voz alta. ¿Y si el deseo también sabe arrodillarse? ¿Y si no todo lo que arde quiere destruir? Cuando abrí los ojos, mi sombra estaba justo frente a mí, unida a la mía, indistinguible. Por un instante no supe dónde terminaba yo. Y dónde empezaba aquello que había negado toda mi vida. Y Dios seguía en silencio. No llegó como me advirtieron. No vino con miedo ni con gritos. Vino en silencio, y con claridad. Esa noche, la sombra ya no era oscura. Cuando encendí la lámpara, su contorno no se deshizo. Al contrario, se suavizó. La vi brillar apenas, como si la luz no la rechazara, sino que la reconociera. Fue entonces cuando entendí que algo había cambiado para siempre. Me puse de pie. Ella también. Pero esta vez no imitó mis movimientos. Me esperó. La habitación parecía más pequeña, como si el aire se hubiera vuelto íntimo, casi cómplice. La sombra se acercó con una lentitud medida, respetuosa, consciente de cada paso. No invadía. Invitaba. Sentí un nudo en la garganta. No era deseo crudo. Era algo más peligroso, una ternura profunda hacia una parte de mí que nunca había tocado sin culpa. Dios no permitiría esto, pensé. Pero la idea sonó hueca. La sombra levantó lo que habría sido su rostro hacia mí. No tenía ojos, pero supe que me miraba con una atención absoluta. No quería mi cuerpo. Quería mi permiso. Por primera vez entendí la verdadera forma de la tentación. No te empuja al abismo. Te ofrece un lugar donde descansar. Mi respiración se volvió lenta. No huí. No recé. La sombra se detuvo frente a mí, tan cerca que nuestras siluetas casi se tocaban. Y en ese instante supe que la siguiente decisión no sería física. Sería espiritual. Y tal vez irreversible. No ocurrió de inmediato. Nada verdaderamente importante ocurre sin resistencia. Me quedé frente a ella, frente a mí, con el corazón latiendo como si hubiera olvidado su ritmo durante años. La sombra no avanzó. No insistió. Esperó con una calma que solo tienen las cosas que no temen ser rechazadas. Fue entonces cuando entendí algo que me estremeció. Yo no estaba luchando contra el deseo. Estaba luchando contra el permiso. Cerré los ojos. No para huir, sino para escuchar mejor. Sentí el aire cambiar, volverse más denso, casi tibio. La sombra se acercó lo justo para que nuestras siluetas se rozaran. No hubo contacto físico, pero mi pecho ardió como si algo antiguo se hubiera despertado. Incliné la cabeza. El gesto fue mínimo. El significado, inmenso. No besé unos labios. Besé una negación. Fue un instante suspendido fuera del tiempo donde no existía el cuerpo ni la culpa, solo una aceptación silenciosa. No hubo placer explícito. Hubo verdad. Una verdad tan íntima que dolía. Y entonces sucedió.
El silencio de Dios cayó sobre mí como un manto pesado. No como castigo, sino como ausencia. La habitación se sintió más grande, más fría. La sombra retrocedió un paso, debilitada, como si ese gesto la hubiera completado, y al mismo tiempo la condenara. Abrí los ojos. Estaba solo. Por primera vez desde que todo comenzó, no sentí tentación. Sentí pérdida. Y supe con una claridad que me atravesó el alma, que aquel beso no había sido el final de algo. Había sido el comienzo de una pregunta que Dios aún no quería responder. El silencio no llegó de golpe. Se instaló. Al principio pensé que era descanso. Que después del temblor venía la paz. Pero no era paz. Era una ausencia que no explicaba nada. Recé como siempre con las palabras correctas en el orden correcto, y no sentí respuesta. Ni rechazo. Ni consuelo. Nada. El silencio de Dios no grita. Mira. Los días pasaron con una lentitud extraña. El mundo seguía igual, pero yo caminaba dentro de él como si algo esencial hubiera quedado atrás. Mi cuerpo ya no ardía. Mi mente ya no luchaba. Y sin embargo cada noche me acostaba esperando algo que no llegaba. La sombra volvió débil. No ocupaba la pared. Apenas manchaba el suelo como una memoria mal dibujada. Ya no era elegante ni provocadora. Era frágil. Casi humana. Comprendí entonces que no se alimentaba del deseo, sino del reconocimiento. Me arrodillé frente a ella. No para pedir perdón. Para entender. Si esto es castigo, dime, pensé. Pero el silencio no castiga. Observa cómo te explicas a ti mismo. La sombra tembló. No me pedía contacto. Me pedía presencia. Y por primera vez sentí algo más doloroso que la culpa, la responsabilidad de haber despertado algo que ahora dependía de mí. Entendí una verdad incómoda. Cuando Dios calla, no es para abandonarte. Es para ver qué haces con lo que ya sabes. Esa noche no recé. No porque hubiera perdido la fe, sino porque estaba aprendiendo a escuchar sin palabras. Tardé en comprenderlo. No porque fuera difícil, sino porque nunca quise mirarlo de frente. Pasé años creyendo que mi cuerpo era un obstáculo. Algo que había que vigilar, corregir, mantener a raya. Me enseñaron a levantar templos con palabras y a desconfiar de la piel. Pero esa mañana, frente al espejo empañado, vi algo distinto, no un enemigo, sino un territorio cansado de ser negado. La sombra estaba ahí, tenue, casi transparente. Ya no buscaba seducirme. No necesitaba hacerlo. Su presencia era honesta, desnuda de intención. Me observaba como se observa un altar antes de encender la vela, con respeto. Respiré hondo. Sentí el peso de mis pies en el suelo, el pulso en el cuello, la tibieza de la sangre moviéndose con paciencia. No había culpa en ese reconocimiento. Tampoco orgullo. Solo una aceptación lenta, profunda, que no pedía permiso. Me senté. No recé de rodillas. Recé de pie. Entendí entonces que la fe no vive lejos del cuerpo. Vive en él. En su disciplina. En su cansancio. En su deseo de permanecer sin romperse. El cuerpo no me había traicionado. Me había sostenido mientras yo lo juzgaba. La sombra se acercó y se fundió con la mía. No hubo estremecimiento. Hubo calma. Una calma nueva, más firme que cualquier promesa. Si el cuerpo es altar, pensé. No se profana por sentir. Se profana por negarlo. Y en ese instante sin palabras, supe que no había perdido nada. Había regresado. Siempre creí que el juicio caería desde lo alto. Una señal. Una voz.
Un castigo claro. Pero no ocurrió así. Ocurrió una mañana cualquiera, cuando la luz entró por la ventana sin solemnidad alguna y mi sombra ya no estaba donde solía aparecer. No había silencio pesado. No había presencia. Solo yo, frente a mí mismo. Fue entonces cuando sentí el peso real. No de Dios. Mío. Me senté en la cama y repasé cada gesto, cada pensamiento, cada instante desde la primera noche en la iglesia. No buscaba justificarme. Tampoco condenarme. Pero algo en mi pecho se cerraba, como si una puerta interna se negara a abrir sin una respuesta honesta. ¿Había cruzado un límite? ¿O solo había dejado de mentirme? El juicio no preguntaba por normas. Preguntaba por verdad. Caminé por la casa, descalzo, sintiendo el suelo frío bajo mis pies. Cada paso era una decisión. Cada respiración, un acto de presencia. Comprendí algo incómodo. Durante años había vivido obedeciendo, pero sin habitarme. La sombra no volvió. Y no porque hubiera sido expulsada. Se había ido porque ya no tenía que luchar por existir. Me miré en el espejo y sostuve la mirada. No con dureza. Con responsabilidad. Aceptar no era celebrar. Era asumir. No todo lo que se integra se glorifica, pero todo lo que se niega se pudre. Si había un juicio, ya había ocurrido. Y el veredicto no era condena. Era madurez. No desperté distinto. El mundo tampoco. La calle seguía siendo la misma, la luz caía con la misma indiferencia, y sin embargo algo en mí había cambiado de lugar. Ya no buscaba señales en el techo ni respuestas en la oscuridad. Caminaba recto, no por orgullo, sino porque ya no cargaba un peso invisible en la espalda. Mi sombra me acompañaba. Normal. Silenciosa. Exacta. No se adelantaba. No se retrasaba. Por primera vez no sentí la necesidad de vigilarla. Entré a la iglesia una última vez. No para despedirme. Para agradecer. El altar estaba vacío como siempre, pero no lo sentí distante. Me quedé de pie, respirando, dejando que el cuerpo ocupara su lugar sin pedir perdón por existir. No recé como antes. Tampoco dejé de creer. Comprendí que la fe no se rompe cuando deja de pelear consigo misma. Se vuelve más simple. Más honesta. Dios no me habló aquella mañana, pero ya no interpreté su silencio como una amenaza. Salía el sol. Mi sombra cayó a mis pies, unida, fiel, sin tensión. No había nada que besar ahora. Aquel gesto había ocurrido cuando era necesario. No fue deseo. No fue desafío. Fue reconocimiento. Besar mi sombra no me alejó de Dios. Me acercó a mí. Y tal vez eso era lo que siempre se me había pedido. Desde entonces camino sin huir de la luz. Ni del suelo que me sostiene. Porque soy el hombre que besó a su propia sombra. Y no perdió la fe. Perdió el miedo. No volví a hablar de ello. No porque fuera vergonzoso, sino porque era sagrado. Algunas experiencias no piden testigos. Piden integración. Hay noches en que la luz cae de cierta forma y mi sombra se alarga un poco más de lo normal. No me inquieta. No me llama. Solo está ahí, recordándome que nada de lo humano me separa de Dios cuando no huyo de mí. Aprendí que la fe no exige mutilación interior. Exige verdad. Y la verdad, cuando se acepta, deja de doler.